Buenos días con todos y con todas. Bienvenidos y bienvenidas a la primera conferencia magistral sobre salud y discapacidad, actividad desarrollada en el marco de las conferencias magistrales desde el año pasado a cargo de la Dirección de Investigación y Registro del CONADIS. Esta es la primera de 3 conferencias magistrales que abordarán la temática de salud y discapacidad. En esta mañana les doy la bienvenida en nombre del licenciado Darío Portillo, presidente del CONADIS, y del equipo de la Dirección de Investigación y Registro. Vamos a recibir para el inicio de esta conferencia magistral a nuestro expositor, el doctor Mario Tavera Salazar, médico pediatra con maestría en gerencia social, ex oficial de salud y nutrición del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ex asesor del despacho viceministerial de salud pública en el año 2015, asesor del Programa Mundial de Alimentos entre el año 2017 y el 2018, miembro activo de la Sociedad Peruana de Pediatría, fundador del capítulo de Pediatría Social, docente de la Escuela de Nutrición de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Los invito a recibir al doctor Tavera con un fuerte aplauso y aprovechemos al máximo su presentación. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, a CONADIS por invitarme y también por darme el título de conferencia magistral. En realidad yo soy un médico pediatra dedicado a la pediatría social desde que me formé como pediatra en el Hospital del Niño hace 40 años aproximadamente. Y mi interés es básicamente, no soy un experto en el tema de discapacidad, eso se lo dije a Américo, pero sí tengo mucho interés y ando promoviendo el concepto de la importancia del cuidado, de la atención de los niños, de la prevención, incluyendo la discapacidad en los niños para el tema del desarrollo humano. Yo en la primera parte voy a recordar, el que ya ha escuchado esta conferencia, pero recordar por qué es tan importante el tema de la niñez en el desarrollo humano. Y por supuesto, también el hándicap que significa el no detectar o el no atender una discapacidad en un momento crítico de la vida. Quizá todos los momentos de la vida son importantes, pero este es el momento realmente más importante de la vida sin desmerecer a los demás. Y en esa primera parte espero un poco motivarlos. Sé que aquí hay mucha gente de las municipalidades que está en proceso de formación en este sentido para recibir información. Tenemos la suerte también de tener a los amigos del Ministerio de Salud y en particular al doctor Luis Miguel León, que es el director nacional, así que es un lujo tenerlo acá, porque en la segunda parte yo voy a intentar hablarles un poco de la importancia de la salud para el diagnóstico y la prevención de las discapacidades. Voy a presentar algunos datos que el doctor amablemente Luis Miguel, que no solamente es un colega profesional, sino con el cual estudiamos juntos en nuestras carpetas en San Marcos allá por los años 70, así que somos grandes amigos, y me dio algunas láminas que nos permiten más o menos, es interesante porque se está avanzando en el diagnóstico, y seguramente él en el momento de los comentarios yo le voy a pedir que haga algunos complementos, porque la parte final quiero dedicarla a la importancia de los programas de salud para la prevención y el diagnóstico, y que ya se vienen haciendo en el país, algunos de los cuales probablemente no los tengo tan claros, y le voy a pedir también al equipo del ministerio que en ese sentido complemente, para finalmente, vamos a ver si alcanza el tiempo, hablarles de una publicación muy importante que hizo UNICEF hace unos años sobre las políticas públicas para el tema de la discapacidad infantil y cuáles son los mínimos que toda sociedad que se precie de una sociedad basada en el desarrollo humano puede dar para los niños, en particular en salud, pero también en educación, el tema de protección y etc. Entonces, eso es lo que intentaré hacer en esta hora y media, hasta donde alcance el tiempo, para después poder comentar, recibir preguntas y pedir, reitero, que nuestro amigo del Ministerio de Salud que nos acompaña también pueda complementar lo que yo pueda decir. Yo siempre empiezo esto contándoles el caso de una película que vi más o menos cuando era niño, hace unos 50 y tantos años, cerca de 60 años. Me impresionó. Se llamaba
El niño salvaje de Aveyron, la película. Este era un niño que fue encontrado en un bosque en los alrededores de París por un grupo de campesinos y aparentemente era un niño que tenía entre 12 y 13 años cuando fue encontrado. Aparentemente, reconstruyendo la historia, porque nunca se supo la historia, fue un niño que fue abandonado en este bosque y logró sobrevivir y fue abandonado cuando tenía apenas unos meses de nacido. Y logró sobrevivir gracias, parece, a su interacción con el medio, al cuidado de algunos animales, etc. Algo así pasó. Y fue encontrado y fue llevado, fue objeto de una intervención del gobierno francés que lo puso en manos y disponibilidad de un médico, de uno de los primeros pediatras que hubo en Francia. Esto estamos hablando de los años inicio de los años 1800, cuando ocurrió esta historia. Y el pediatra se dedicó toda su vida hasta que el niño falleció cuando era adulto, a los 30 años aproximadamente falleció este niño. O sea, vivió unos 16 años con él e intentó hacer, primero, que hablara. En segundo lugar, que tuviera modales y comportamientos de una persona civilizada, entre comillas, que incluía el poder comer con cuchara, el poder vestirse, el poder... Lo único que logró fue que hiciera algunas interpretaciones guturales, ¿sí? Algunos sonidos que se relacionaban con algunos temas en particular. Pero nunca pudo hablar, nunca pudo comer con una cuchara. Y nunca se supo hasta que viene la explosión de la neurobiología con Ramón y Cajal hacia los años 1900, cuál era la explicación de esto. Y lo que voy a pretender yo en las próximas láminas es explicarles qué pasó con ese niño, ¿no es cierto? Y esto sucede por lo siguiente, ¿no? Los seres humanos, y en general en la escala biológica animal, tenemos una estructura que hoy es muy clara con el tema del genoma, esta revolución de todo lo que es la genética molecular de los últimos 20 años, y hace más o menos 10 años se hizo el mapa del genoma, que permite mostrar que prácticamente el mapa del genoma humano es muy parecido, interracialmente no tiene casi diferencias, pero con otros animales superiores tampoco. En realidad tenemos mucho en común. Pero hay algo en esa diferencia que nos diferencia centralmente entre el ser humano y el resto de los seres vivos, que es la capacidad de aprender. La capacidad de aprender, que es lo que nos ha permitido al ser humano convertirnos en el centro de la naturaleza, en creadores de cultura, en ser el ser que más crece en este momento en términos numéricos, de haber transformado la tecnología, tiene que ver con la capacidad de aprender y el desarrollo especialmente de un órgano. No solo porque el ser humano y todos los seres vivos somos un todo integrado y somos un ser que depende un órgano del otro, pero sin duda que lo que nos diferencia es el cerebro, ¿no es cierto? Y lo que todos tenemos que saber, no solamente lo que estamos en las ciencias de la salud, es que durante los 9 meses del embarazo, el niño, desde ser una célula, que es producto de la unión del espermatozoide con el óvulo, el primer día de la gestación, va a formar durante las primeras 20 semanas del embarazo, el embarazo tiene 40 semanas o 9 meses, todas las células que son centrales para el proceso después de aprender, que son las neuronas. Más o menos 20 semanas para formar 100.000 millones de neuronas. Se estima, nadie las ha contado uno por uno, pero a través de estudios histoquímicos se demuestra que el ser humano en promedio tiene 100.000 millones de neuronas y con eso nacemos todos los seres humanos sin excepción, salvo que tengamos una limitación en el momento congénita o genética en el momento de formación. Pero en general todos nacemos con 100.000 millones de neuronas. Pero quiero que sepan, y esto es muy interesante para el tema
de que ustedes abordan, que es el tema de oportunidades, desarrollo y eventualmente discapacidad, que las neuronas funcionan en la medida de que estén unidas. Recién hace unos 60 años, la neurobiología mostró, eso no lo sabía, por ejemplo, Ramón y Cajal, que fue este premio Nobel español, que demostró la existencia de la neurona. Pero que las neuronas no están unidas físicamente, sino están unidas de manera bioquímica. Hay espacios entre neurona y neurona. Y una neurona se puede unir con 10.000 otras neuronas. Entonces, pero lo que quiero en este momento decirles es que al momento de nacer, solamente el 5% de las neuronas están unidas. Eso se llama sinapsis, ¿no es cierto? Solo el 5%, imagínense ustedes. Pero cuando el niño cumple 3 años, el 95% de las neuronas están unidas. ¿Y qué son esas uniones? Son circuitos de información, son circuitos de conocimiento, son circuitos de capacidades intelectuales, motoras, sensitivas, sensoriales, que tienen que ver con el tema que ustedes abordan, los diferentes tipos de discapacidad. Ese 5% de neuronas iniciales básicamente están dedicadas a las funciones básicas del ser humano, que son 4. Al momento de nacer tenemos que saber 4 cosas si no dejamos de existir. Una es respirar, ¿no es cierto? Antes del parto, nuestra respiración depende de la respiración de la madre y el oxígeno pasa a través de la placenta y el cordón umbilical. Primera cosa. En segundo lugar, centro del control cardíaco. Si no late nuestro corazón, no llevamos ese oxígeno al resto del cuerpo y dejamos de existir o nos dañamos severamente. Por eso, cuando un niño nace, el personal de salud se preocupa tanto de que el niño no llore, sino respire, ¿no es cierto? Y antes se le da un palmazo, no para que le duela, sino para que haga una respiración. En realidad el niño no necesita ser golpeado desde el comienzo para empezar a respirar. Y ahora ya felizmente, no se preocupen, los médicos no empezamos a maltratar al niño desde el momento de nacimiento, o el personal que lo atiende. Segunda, entonces, es el centro del sistema cardíaco, que es un centro cerebral. El tercero es el centro del control de la temperatura. Nadie vive por debajo de 36 grados y no vive mucho tiempo por encima de 38 grados. Entonces hay un centro de control de la temperatura. Y cada ser vivo tiene diferente grado de temperatura para vivir, ¿no es cierto? Ustedes saben que los reptiles viven como a 10 grados. Si pasan a 12 grados, dejan de existir, ¿no es cierto? Entonces el ser humano tiene eso, y eso se llama homeotermia, que tiene que ver con la interacción con el medio. Incluso se tiene que cubrir si hay una disarmonía con el medio para poder lograr tener esa temperatura. Eso se llama el centro de control de la temperatura. Y hay niños que cuando nacen se mueren porque no controlan temperatura, los prematuros. Y hay que meterlos ¿a dónde? A una incubadora o ponerlos con la mamá. Ahora hay un método para los que no son prematuros extremos, que se llama el método de la madre canguro, para que el niño logre regular temperatura. ¿Y el cuarto centro cuál será? Pregunta para ustedes, para que se me... Hemos hablado de corazón, respiración, temperatura y el otro. ¿Ah? Se los digo. Lactar, comer. Quien no come, no vive. Y no solamente a largo plazo, que se va a desnutrir, sino a plazo inmediato. Hacen una cosa que se llama, si el niño no come, se deshidrata y hace hipoglucemia, que es déficit de glucosa, y el déficit de glucosa es una causa de muerte o de daño cerebral en los niños recién nacidos. 4 centros, solo 5% de las neuronas dedicadas a la condición básica del ser humano, que es sobrevivir. Pero, ¿no es cierto? Pero hemos dicho, y vamos a pasar esta, que al momento de nacer a los 3 años hemos alcanzado el 95%. Y entre esa diferencia entre 5 y 95 se forma. Y tiene que ver con los estímulos y los cuidados. Toda la vida el ser humano aprende, todo. Hasta yo, que yo ya estoy
cerca de la base 7 sigo aprendiendo todos los días. Pero no hay momento más importante para desarrollar las capacidades básicas para después aprender que estos primeros 3 años de la vida. Y de ahí la importancia de la detección temprana, de la prevención, ¿no es cierto?, de la discapacidad, en general del cuidado, pero en particular de la identificación del riesgo, del diagnóstico y de la acción para evitar que el daño en esa etapa sea un daño mayor, ¿no es cierto?, que haga que lo que tengamos que hacer después para revertir, para hacer resiliencia a esa situación, sea mucho mayor, ¿no? Lo cual es muy importante para el tema de las políticas públicas. Entonces, solamente quiero mostrarles esto. Miren ustedes, esta primera lámina de arriba nos muestra la velocidad de formación sináptica y miren ustedes cómo en los primeros meses, en la línea azul, es muy acelerado el proceso de formación sináptica. Y en la de abajo tienen cortes cerebrales de niños de diferentes edades, en las cuales pueden ver cómo en el recién nacido hay neuronas, pero casi no hay uniones, porque solo tiene el 5% de las neuronas unidas. Pero miren cómo a los 6 meses de edad, el niño tiene una cantidad de redes, de uniones, y eso ha sido construido en esos primeros meses de la vida. Se dice de que la máxima cantidad de uniones la podemos tener entre el año y los 2 años de edad. Y después puede venir, si es que no son mantenidas y reverberadas, un proceso de lo que se llama aptosis neuronal o desaparición de la sinapsis. Primero no se forma y después pueden desaparecer las sinapsis. Este es un ejemplo en el cuadrante izquierdo de cómo nacen las neuronas, cómo a partir del estímulo y del cuidado integral se desarrollan, cómo éstas se van en la medida de que uno las vaya estimulando y depende del área que va estimulando, van desarrollándose, y cómo las que no son estimuladas, ustedes ven unas neuronas arriba en puntos, en el cuadrante superior izquierdo, desaparecen. Ese es el proceso de aptosis neuronal. Entonces hay un proceso que se llama de muerte o aptosis neuronal que ocurre en esta etapa de la vida, que es un descubrimiento de la neurociencia, y hay algunas que quedan muy estimuladas, que se ven como unas bandas anchas en color naranja, que son las que van a quedar como capacidades para toda la vida. Esta es una lámina que a mí me gusta poner porque es un buen ejemplo de qué prioriza el ser humano al momento en las diferentes etapas de la vida. El tercer niño, empezando de la izquierda, es al momento de nacer, ¿no es cierto? A los 2 meses de gestación, el primero, y a los 25 años, el noveno, el del extremo derecho. Y yo siempre digo que al comienzo somos la mitad del cuerpo a los 2 meses de gestación y la cuarta parte del cuerpo al momento del recién nacido es cabeza, es cerebro. Y la novena parte a los 25 años. Al comienzo somos, llevándolo a una ejemplo que no es exactamente el mejor, pero creo que es el que más podríamos graficar. Al comienzo somos computadora y después somos grúa. Cuando somos adultos somos grúa para el trabajo, pero cuando somos niños no es exactamente así, totalmente, pero somos computadora para pensar, para sentir, para desarrollar capacidades. Entonces, yo quiero instalar este concepto, en general siempre lo hago en cualquier espacio público, para tratar el tema de la importancia de la niñez, que felizmente en nuestro país y en el mundo ha ido, ¿no es cierto?, progresando, la valoración de la importancia. Este escándalo que tenemos con el tema de la anemia va en esa dirección, ¿no es cierto? Va en esa dirección, no es simplemente porque es cualquier tema nutricional, sino va en esta dirección porque se sabe que el déficit de hierro, la anemia, con una serie de debates que hay, tienen efectos sobre la capacidad de aprender. ¿Por qué? Porque el hierro es clave para el proceso de formación sináptica,
o de formación de neurotransmisores. Hay 20 neurotransmisores, muchos de ellos dependen de que el niño tenga hierro en su cuerpo. ¿Ok? De ahí viene la preocupación por el tema. Y esto es lo que se llama, los que saben de psicología, deben haber varios profesores y psicólogos acá, las ventanas de oportunidades, ¿no es cierto? Las ventanas de oportunidades hemos dicho que toda la vida se aprende, pero por ejemplo, el desarrollo motriz tiene una ventana de oportunidad hasta los 4 años, en la cual es mucho más fácil desarrollar capacidades motrices, como el control emocional, los primeros 2 años de la vida, miren ustedes. Niño que no tiene cuidado, no tiene afecto, tiene violencia, los 2 primeros años de la vida. El ser humano es resiliente y sin duda se puede revertir esa situación, pero usted tiene que tomarle más tiempo y para las políticas públicas tiene que invertir mucho más en un país en donde todavía estas prioridades son prioridades que no lo son tantas, a pesar de que hemos evolucionado como sociedad, como políticas públicas y como Estado mucho, pero todavía falta mucho. Todos los que están en políticas públicas sabemos que los recursos son limitados, ¿no es cierto? Que todavía faltan muchas cosas para que el ser humano, garanticemos en el Perú, en general los seres humanos y en particular los niños gocen del máximo de sus capacidades, no pierdan capacidades. Vista, y así usted puede encontrar, y eso está asociado al tema de formación sináptica y desarrollo de capacidades sinápticas en diferentes etapas de la vida, ¿no es cierto? Y es fundamental el tema de la nutrición y de la salud para promover esos mecanismos de desarrollo. Los estímulos, ¿no? Acaba de salir una interesantísima publicación de la OMS sobre el tema de las pantallas, el uso de pantallas tipo para los niños, ¿no? Y no es solamente por el tema de lo que significan las pantallas en términos de desarrollo de imágenes, sino de capacidades cognitivas, sino para la pérdida de oportunidades para el niño, que significa mirar la vida, ¿no? Entonces, ese es un documento muy interesante que acaba de publicar OMS para el tema de estímulos que tienen que ver con la vida misma del niño. El tema de la comunicación, el lenguaje, el hablarle al niño y el afecto, que es la amalgama de todo esto, son los elementos más importantes para tener un desarrollo de capacidades. Ya esta la pasamos. Y decirle que todo eso desde el punto de vista de la pedagogía es clave, porque el hecho de tener comunicación, caricias o sonrisas a un niño, en realidad crea capacidades para toda la vida, para aprender a amar o odiar, en este balance que tenemos todos los seres humanos, que ambas cosas las tenemos, pero a ver cuál prima una frente a la otra. Esta etapa de la vida es fundamental, de actuar por la razón o por la fuerza, de tener sentido de libertad o ser un ser dependiente. El tema de la forma como se alimenta al niño de las actividades del hogar tiene que ver mucho con el ser solidario o individualista, con el tener sentido de disciplina o desorden. El juego tiene que ver con el tema del respeto a las reglas de convivencia, cooperación, creatividad, justicia, y el entorno a la valoración y el respeto a los derechos y deberes y la relación con los demás, ¿no es cierto? Esto se expresa también en el tema de la ética, discernir entre lo bueno y lo justo, la estética, entre lo bello y lo agradable, la ciudadanía, el concepto de integración de reglas sociales, y el conocimiento para buscar lo verdadero. No es acá adentro, no es afuera. Es afuera. Ok, entonces miren ustedes cómo estas cosas que podría decir uno de que son temas que se adquieren cuando uno es adulto, las bases se empiezan a construir en esta primera etapa de la vida. ¿Ok? Y entonces ahí entramos a nuestro tema, que es el de la salud. Las bases de una buena salud son fundamentales para poder preservar las potencialidades de desarrollo del niño, ya que la mayoría de las enfermedades crónicas, hoy sabemos que la mayoría de las enfermedades crónicas se adquieren muchas en la infancia. Muchos de los problemas que tienen que ver con los trastornos de dislipidemia
hay toda una ciencia ahora que se llama la epigenética, ¿no es cierto?, en el cual estamos viendo que estas enfermedades que empiezan a agobiar a las sociedades, a las personas, a las familias y a los sistemas de salud, la obesidad, la hipercolesterolemia, los infartos, ¿no?, terribles, ¿no? El drama de los infartos en gente joven es cada día mayor. Ustedes váyanse al Hospital 2 de Mayo y hay un sitio que se llama Coica y van a ver cómo en ese lugar hay una lista de gente que está en el Seguro Integral de Salud, es decir, gente que no puede ir a una clínica privada porque ponerle un stent a una persona vale más o menos 30.000 soles por stent. 2 stent por 55.000 soles es la oferta en las clínicas privadas. Pero vean la lista de gente, de cosas que tienen que ver básicamente con estos temas que tienen que ver con la prevención, con los cuidados, que empiezan desde pequeño, ¿cierto? Entonces, la nutrición, la protección de la salud y la prevención de las enfermedades. Levanto el tema de las vacunas. Por favor, no más antivacunas, de verdad. Con esta historia del autismo. Cuidado, cuidado. Hoy tenemos una epidemia de sarampión terrible que nos está azotando. Desde ya les digo cuál es mi posición frente al tema. Estamos con miles de casos de sarampión y empezamos a tener casos de sarampión lamentablemente en el Perú después de que en el año 2000 tuvimos el último caso. Y eso es, los que somos pediatras viejos y hemos estado por el Hospital del Niño, teníamos un hospital en un pabellón que se llama el Pabellón 7. No saben lo que es morir de sarampión. No saben lo que es tener sarampión. Los jóvenes se olvidaron. Las mamás jóvenes se olvidaron porque hace muchas décadas no tenemos el problema. Pero mucho cuidado con ese tema, por favor. Si queremos empezar a evitar discapacidades, vacunemos a nuestros niños, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que un presidente norteamericano tuvo poliomielitis, ¿no?, el presidente Roosevelt, y murió como consecuencia de la poliomielitis. ¿Sí? Miren, presidente norteamericano. Felizmente que nosotros del 91 no tenemos poliomielitis gracias a esa cosa maravillosa que se llaman las vacunas, por favor. ¿Ya? O sea, eso tenemos que recordarlo siempre. Y un tema fundamental es el tema de la violencia. Ya hay estudios neurobiológicos que demuestran que la violencia crónica sobre los niños tiene efectos sobre un área que se llama el área límbica. Que demuestra que el niño, producto del estrés que genera la violencia, hace una hipertrofia del área límbica, que se llama la amígdala, y es un sistema límbico que tiene que ver con las respuestas primarias. Eso también está en lo que se llama la subcorteza cerebral, también lo tienen los animales inferiores, tipo reptiles, y es la forma como uno frente al peligro huye o actúa agresivamente. Esa cosa, en los niños que sufren violencia al comienzo de la vida, se les hipertrofia. Y hacen que después, cuando sean adultos, ¿no es cierto?, le quieran pegar al policía, ¿no es cierto?, a frente al primer choquecito pequeño, agarrarse a trompadas y meterle la pistola por la ventana. Esas son cosas que no se las voy a contar a ustedes porque nos duelen toda la vida. Nos duelen todos los días que vemos en la televisión, no en otro lugar que no sea nuestro país y nuestra ciudad, ¿cierto? Estas cosas tienen que ver con eso. Y solamente terminar diciendo que no solamente se trata de promover los cuidados individuales, sino que está demostrado en el mundo que si nosotros trabajamos en la promoción del cuidado, de la salud, de la nutrición, de los estímulos y la identificación de la discapacidad de los niños y en el tratamiento y la resiliencia oportuna en esta etapa de la vida, se ha demostrado que esta intervención es una de las mejores formas de reducir las inequidades en el mundo. Hoy, el gran problema de la economía y del desarrollo, de la lucha contra la pobreza en el mundo, es el tema de las diferencias sociales. Cada día, los seres humanos somos, ciertamente la humanidad ha ido avanzando en términos de crecimiento económico, pero cada vez más las brechas sociales son más amplias, especialmente en América Latina, en Brasil, en Perú, son de los países con más inequidades y eso genera mucha frustración social. Y lo que se ha demostrado es que una intervención temprana en la primera infancia puede reducir las inequidades. Es decir,
Hay niños que empiezan desde el primer piso a desarrollarse y a crecer, y hay otros que empiezan del sótano. La idea es que todos empiecen del primer piso, y en una sociedad democrática de movilidad social, cada uno lo haga no porque empezó de abajo, sino porque no quiso, hubieron circunstancias no controlables, pero donde todos tengamos las mismas oportunidades, ¿no es cierto? Es un estudio muy interesante en el cual se vio niños con severos retardos en el crecimiento y el desarrollo, y en el cual se hizo intervenciones de diferente naturaleza. Y en la cuarta intervención, en la primera no se hizo nada, en la segunda solo se dio de comer a los niños, en la tercera solo se le hizo jugar, y en la última se hizo una intervención integral. Y con esa intervención integral, lo que se logró es que los grupos de control, los que tenían el deterioro, se acercaron a los grupos sin retraso en el crecimiento y en el desarrollo. O sea, hay muchos estudios en este sentido. Igualmente, este es un estudio muy interesante, porque históricamente se ha demostrado de que el aprendizaje, especialmente de lo lógico-matemático, tiene que ver con los niveles de ingresos. Los chicos que tienen mayores niveles de ingresos siempre han tenido mayores oportunidades, no en todos los casos, pero en promedio, ¿no es cierto?, frente a los que tienen ingresos más bajos, en la línea de abajo, en términos de lo que son a diferentes edades logros en lógico-matemática. Pero una intervención temprana en esta etapa de la vida lo que hace es reducir esas inequidades en términos de aprendizaje. Y terminar diciendo que esto es un estudio que hicieron economistas que demuestra lo que se llama la tasa interna de retorno, cuando uno invierte $1 en diferentes edades de la vida. Y miren ustedes, en la línea naranja está la tasa interna de retorno. Y ustedes pueden ver que el retorno es mayor cuando la intervención es más precoz. Por cada $1 que usted invierte en esta etapa de la vida, puede obtener una rentabilidad de 17 veces a lo largo de la vida del niño. Entonces, de ahí la importancia de priorizar y trabajar esta etapa también desde el punto de vista de las políticas públicas, de la inversión pública, ¿no? Entonces, los humanos nacemos con potencialidades similares y la primera infancia nos diferencia o preserva la igualdad, nos da fortaleza o debilidades y hace que seamos inequitativos y diferentes, y entonces la atención a la primera infancia puede corregir o reforzar las desigualdades sociales. Esa es la primera presentación que quería hacerles para entrar a la segunda. ¿Las preguntas las hacemos, o comentarios después o...? Bueno, entonces vamos a esperar hacer la segunda, ¿sí? Para poder hacer los comentarios correspondientes. Nos quedan unos media hora. Aquí lo que voy a hacer es básicamente presentar la relación entre salud y discapacidad, y después voy a pedir a los amigos del Ministerio de Salud que complementen lo que viene haciendo el Ministerio de Salud en materia de las actividades que le corresponden para el diagnóstico, prevención y la atención a la discapacidad. Ya todos sabemos qué es la discapacidad. Reiteramos la importancia que tiene la detección o la atención a la discapacidad al comienzo de la vida, por lo que hemos dicho en la primera media hora de nuestra presentación, ¿cierto? Que hay diferentes niveles de discapacidad que es importante identificar, y en el caso del niño es variable, a veces pasan de una etapa a la otra, depende de las etapas del desarrollo del niño y de lo que se haga por él, y que hay diferentes tipos de discapacidad. La más clásica clasificación, que ustedes lo conocen tanto como yo, es la intelectual, la que tiene que ver con los aspectos físicos y motores, la sensorial o sensitiva, ¿no es cierto? Y esto nos permite aproximarnos ya a hablar del tema de salud. Las principales causas tienen que ver con lo genético, que tiene que ver con el tema de la alteración cromosómica,
No vamos a dar una clase aquí de lo que son los diferentes tipos de alteración cromosómica que tienen que ver con el número, con tema de translocación, etc. Congénitas, aquellas que vienen al momento de nacer el niño y tienen que ver muchas veces con genéticas, pero también con procesos, enfermedades o situaciones que se dan dentro del útero materno, y por eso es tan importante cuidar del embarazo, y aquellas adquiridas, dentro de las cuales las más importantes son las infecciones, los accidentes, la malnutrición y otro tipo de enfermedades, ¿no? Muchas de estas causas son prevenibles, o si se detectan y actúan a tiempo puede hacer que el daño sea menor, ¿no? Y dentro de las hay múltiples, hay una lista múltiple, pero en general sabemos que las visuales, las auditivas, síndromes, que es un conjunto de problemas que están asociados, el autismo, la parálisis cerebral, las discapacidades físico-motoras son de las más frecuentes, ¿no es cierto? Esta es una de las láminas que me proporcionó Luis Miguel León, quien está acá, y agradezco nuevamente esta oportunidad, que nos muestra la importancia de las enfermedades congénitas en el tema de como causa de la discapacidad, y es un dato del 2007, y yo quiero felicitar porque muy pocas veces el Ministerio de Salud ha tenido datos y ahora hay un esfuerzo muy grande. Ahí hay una estrategia muy bonita que es el certificado de nacido vivo. Yo entiendo que como el 80%, Luis Miguel, de los niños ya están en web, ¿no es cierto? Es decir, nacen y los niños se les pone su peso, su talla, etcétera, etcétera, cómo nacieron, su Apgar, y también si tienen algún grado de discapacidad, algún problema congénito. Y entonces eso nos permite avanzar en identificar. Quien no conoce, no hace. Y lo primero es tener buena información, ¿no es cierto? Entonces, y también enfermedades, además de las enfermedades congénitas, hay algunas que tienen que ver con el feto y el recién nacido, y en el cual el tema del parto es un tema muy importante, ¿no? Felizmente que en el Perú ya tenemos un 90% de los partos atendidos en servicios de salud. Hay que avanzar hasta que se pueda el 100%. Pero antes, una causa muy importante de discapacidad eran las hipoxias severas al momento del nacimiento. Todo esto que después se llama parálisis cerebral, etc. Felizmente que una de las grandes aportes del sector salud, en particular del Ministerio de Salud, ha sido el que las madres vayan a atenderse el parto. Hace 20 años, solamente 30 años, el 60% de las madres atendían su parto en servicios de salud. Hoy tenemos 90%, pero todavía falta un 10%, ¿dónde? En las zonas rurales, en las comunidades indígenas, etc. Porque no es solamente un tema que tiene que ver con la mamá, que la mamá no tenga ni morbilidad, es decir, no se enferme, ni muera, que es fundamental el derecho de la mujer a no tener daño por parir, por dar a luz, que es un acto elemental del ser humano, sino también del niño, ¿no es cierto? Y en este caso, el tema del sufrimiento fetal, hipoxia intraútero, pero al momento de nacer es fundamental. Los niños tienen que nacer, tienen que respirar. Si los niños no respiran en 3 minutos a 4 minutos, los niños van a tener lesión cerebral severa. Y ahí hay una buena fuente y una buena parte de discapacidad. En el Perú, debo decir que la mortalidad infantil, el Perú es el país que más redujo, ustedes saben, la mortalidad infantil en las Américas en los últimos 40 años, más o menos, 35 años. ¿Sí? Y el octavo que la redujo más en el mundo. Entonces, antes los niños se morían por diarreas, todavía un poquito por infecciones respiratorias y por inmunoprevenibles. La causa más importante de muerte en el Perú por inmunoprevenibles era por sarampión. Aproximadamente 1.800 niños al año morían por sarampión. Y muchos quedaban con ceguera, con sordera, ¿no? Y con una serie de problemas, desnutrición, etc. Y la muerte como causa de enfermedades genéticas o congénitas, anomalías congénitas, no aparecía, pero hoy, en los últimos datos que se tienen, ya las malformaciones congénitas representan aproximadamente entre 8 y 10% de las causas de mortalidad infantil. Es decir, empiezan a aparecer. Y por supuesto, esos son los que mueren.
pero la mayoría sobreviven y son causa de discapacidad. En el caso de los niños mayorcitos, sobre 5 años, la información que nos da el Ministerio es que lo que priman en la barra roja son los trastornos mentales y del comportamiento. Las enfermedades congénitas en las cuales el niño logra sobrevivir son la segunda causa. Enfermedades asociadas al parto, al feto y al recién nacido, y enfermedad del sistema nervioso, pero empiezan a aparecer también en esta edad causas externas. En verde ustedes tienen agresiones y accidentes. Cada vez vamos a tener más problemas asociados a la violencia. Tenemos una violencia social y eso es causa de discapacidad. Trabajar en la prevención y en la atención a la violencia es evitar discapacidad. ¿Okay? Ese también es un enfoque que creo que ustedes lo tienen muy claro, ¿no es cierto? Y en las personas adultas, obviamente, que son las discapacidades certificadas, la principal causa son las lesiones, heridas y otros factores externos en línea roja, ¿no? En consonancia con lo que dijimos. Ya en los adultos esta es la principal causa y hay otras que tienen que ver con enfermedades mentales del comportamiento, enfermedades del sistema nervioso, pero quiero llamar la atención sobre el tema de los accidentes. Lamentablemente la mayoría de las discapacidades identificadas son graves, ¿no es cierto? Lo que se llaman severas, ¿no? Y la idea es, Luis Miguel nos podrá explicar mejor esto más adelante, pero la idea es que sean la mínima cantidad de severas, es decir, que la torta la podamos voltear. Y eso es un tema de identificación precoz y atención oportuna, ¿no? Porque si no, como ustedes han visto, el niño que no es detectado, o la persona que no es detectada a tiempo, especialmente el niño en la etapa de la vida que hemos hablado, primeros años de la vida, se va acumulando la discapacidad, porque el niño crece una parte de su cuerpo o una función de su cuerpo en la medida de que otra previa se desarrolla. Si esta no se desarrolla, no se desarrolla la siguiente, ¿ok? Entonces se van haciendo severas. Y un buen indicador de que en el Perú estamos mejorando en materia de discapacidad es tener cada vez menos discapacidades graves, ¿no es cierto? Eso será que estamos trabajando más la prevención, ¿no? Y eso sucede en todos los grupos etarios. Bueno, ya las malformaciones congénitas ya hemos hablado, ¿no? Y esta es una tablita bien interesante que me parece muy interesante porque nos muestra las diferentes etapas. En la parte de arriba ustedes tienen la edad gestacional, va desde la primera y la segunda semana, en la cual cualquiera de estos trastornos generalmente termina en no implantación y muerte del óvulo, pero después las lesiones que pueden ponerse sobre el cuerpo dependen del momento del desarrollo. No todos los órganos se desarrollan al mismo momento, ¿no? Por ejemplo, en la línea morada, la primera línea morada que ustedes ven ahí, esa tiene que ver fundamentalmente con los trastornos del tubo neural, ¿no? Estos trastornos de esta parte que provocan enfermedades como el meningomielocele, ¿no? Y estas, en morado está que hasta las 16 semanas se pueden producir este tipo de lesiones, y en verde es cuanto menos daño tienen, ¿no es cierto? En morado están las más graves. Y así tienen ustedes. La siguiente es enfermedades del corazón, enfermedades de la extremidad superior, que provocan problemas de los brazos, de la extremidad inferior. En esta etapa, luego la siguiente, tienen el labio leporino, problemas de formación entonces del macizo facial, y así. Son diferentes, la explicación de por qué hay determinado tipo de lesiones tiene que ver con que la noxa, con el daño, con el problema, en qué etapa del embarazo se produjo, ¿okay? Por eso es tan importante el cuidado prenatal, ¿no? Por eso es tan importante, y no una vez, sino toda gestante tiene que estar cada mes, y las últimas semanas tiene que estar semanalmente cuidando, ¿no? Entonces hay factores genéticos, factores ambientales, yo quiero referirme a algunos de ellos. Estábamos hablando nosotros de la vacunación. La rubiola ha sido en el mundo la principal causa de ceguera, históricamente. Felizmente que como la vacuna contra la rubiola es parte de una vacuna que se llama la SPR, que es sarampión, paperas y rubiola, la rubiola también desapareció como causa de ceguera. ¿Por
Porque la rubiola no le hace problema al niño, cuando el niño tiene 1 año, etc. ¿A quién le hace daño la rubiola? A la gestante. Y cuando la agarra en las primeras semanas de gestación, provoca daño cerebral y ceguera. Una de las principales causas de ceguera en el mundo, junto con el sarampión. Podemos hablar también del citomegalovirus, que es una infección frecuente, que todavía lamentablemente la tenemos. Tiene mucho con transmisión sexual también y trae problemas de retardo mental en el feto. Y es más frecuente de lo que suponemos. Lamentablemente no siempre tenemos la posibilidad de hacer diagnóstico de citomegalovirus. A veces ya se detecta cuando el niño ha nacido y es un niño muy pequeñito y que de las primeras semanas de la vida no crece para nada. Ese niño no está desarrollándose, no tiene un buen desarrollo cerebral. La sífilis, que lamentablemente tenemos un rebrote de sífilis en el país. Impresionante, pero especialmente en zonas rurales nos hemos descuidado del tema de la sífilis y la sífilis va a provocar pues graves lesiones en el cerebro y en el sistema óseo del niño, ¿no? Sale con deformaciones de los dientes, ¿no? Eso es lo que se llama la sífilis congénita. Y estamos teniendo todavía sífilis en el país, ¿ok? Entonces ha habido cierto relajo en ese sentido y pensábamos que ya no era un problema, que todo el tema era el tema del VIH, y el VIH también. Es un problema que hemos logrado controlar, pero bajó la sífilis, bajó el VIH y empezó a subir la sífilis como causa de problemas. Dentro de los factores ambientales tenemos el tema de la radiación, que no es un tema tan grave en el caso de nuestra sociedad, pero hemos tenido, además de las bombas, el caso de Chernóbil, ¿no? Este es un problema creciente para la humanidad porque trae trastornos genéticos y eso va a provocar una serie de síndromes raros que hacen de que el riesgo de mayor discapacidad esté asociado al tema de la radiación. Los fármacos, como parte de los agentes químicos, también hay que tener mucho cuidado, especialmente durante el embarazo, en el consumo de fármacos. Quiero referirme a un caso histórico, que es el caso de un fármaco que se usaba hace 40 o 50 años para la gravidez, cuando las mujeres tenían náuseas durante el embarazo, que era la talidomida, ¿no? Se demostró que estos niños nacían con problemas de falta de formación de sus miembros superiores, de sus miembros inferiores, y se descontinuó. Pero hay muchos, en realidad todo fármaco potencialmente puede provocar lesiones durante el embarazo, que después se van a traducir en discapacidad. Y hay que tener mucho cuidado que una gestante solo tome el fármaco que corresponde por indicación del médico, y por eso es tan importante el cuidado prenatal. Dentro de los agentes químicos, el tabaco, lamentablemente tenemos cada vez más mujeres que fuman. Este es un problema. El alcohol, ¿no? Tenemos también un tema severo en nuestro país, tenemos un problema severo, somos un país con una cultura alcohólica muy fuerte y creo que tenemos que empezar a generar una conciencia de que relacionamos el alcohol con el fútbol, con nuestra celebración, con nuestra nacionalidad y nos andamos peleando con el otro país. Y yo no digo que eso esté mal, lo que creo es que no podemos seguir promoviendo una cultura alcohólica que cada vez incluye más a las mujeres y a los jóvenes, en particular a mujeres jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, este es un tema también. Drogas ilegales y el tema de metales pesados. En realidad, esto es todo un tema en el Perú, porque el tema de metales pesados está asociado a trabajos informales y en particular a minería ilegal. Y este es un daño que se produce, ¿no? Las enfermedades maternas, entre otras la diabetes y algunas raras como la fenilcetonuria, que van a provocar trastornos, y los temas nutricionales. Una buena nutrición es fundamental, pero yo quiero hablar de dos cosas fundamentales, ¿no es cierto? El consumo de yodo durante el embarazo, ¿no? Porque como ustedes saben, el hecho de que una gestante, primero una mujer en etapa fértil, no consuma yodo, y el yodo es muy difícil consumirlo, que no sea por intermedio de la sal yodada, ¿ok? Entonces ahora estamos con ciertas modas, por ejemplo, de ciertas sales naturales, como la sal de maras, que no necesariamente está yodada, ¿ok? Entonces se puede usar ocasionalmente, sin duda, para mi parrilla, porque es una sal gruesa, pero yo tengo que consumir cotidianamente sal yodada, y eso nos hemos olvidado.
Hace que 30 años hicimos todo un programa, ¿no es cierto?, de iodación de la sal que logró erradicar el cretinismo o el bocio congénito, ¿no es cierto?, en los niños, el hipotiroidismo congénito, perdón. Se logró gracias a que se iodó la sal de Huacho, la sal de las salinas de Huacho. Entonces, no perdamos eso, por favor. Las modas también pueden hacer que perdamos esto y que nos vuelvan a nacer niños, los que se llamaban los cretinos, ¿no es cierto?, o niños con hipotiroidismo congénito. No perder esa perspectiva, por favor, producto de las modas. Y el otro tema tiene que ver con el consumo de vitamina B, ¿no? Ya está demostrado que el consumo de vitamina B al comienzo del embarazo y antes, 2 meses antes, ahora felizmente muchas mujeres planifican su embarazo. Entonces, 2 meses antes de empezar el embarazo, con ácido fólico, parte del complejo B, evita en un 90% los daños del tubo neural. Esto de la espina bífida, del meningomielocele, etc. Entonces, son contribuciones que de salud podemos. La obesidad, tema creciente, está demostrado que mayor riesgo de problemas congénitos y de malformaciones ocurren en mujeres que son previamente obesas en el embarazo y que son obesas durante el embarazo. O sea, y la obesidad, el último dato del 2018 del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición dice que entre los mayores de 20 años, hombres y mujeres, en el Perú, el 75% somos obesos o tenemos sobrepeso. 50% sobrepeso, que es un paso previo a la obesidad. O sea, el sobrepeso te está diciendo, mira, si no te cuidas, vas a terminar como obeso. 25% obesos, ¿ok? Grave problema en el Perú, sobrepeso y obesidad. Y solamente comentar algunos programas, y aquí seguramente los amigos del MINSA van a comentar posteriormente algunos que falten. Sin duda que la lactancia materna es un programa que hay que preservar porque va a ayudar al desarrollo de capacidades del niño, a la buena nutrición del niño, pero a un tema fundamental que es esa empatía. O sea, una cosa es la leche materna y otra es el hecho de dar de lactar. Eso es. O sea, yo siempre he hablado de la leche materna, pero muy poco del hecho de dar de lactar. El hecho de dar de lactar es una cosa incomparable, ¿ok? Y eso no quiere decir que las mujeres que dan por alguna razón fórmula a sus hijos los van a tener con problemas. No. Pero si se puede, por favor, es una prioridad. Y ahí tenemos que tener leyes sociales, laborales, porque con todo derecho la mujer cada día tiene que estar más en el mundo laboral, como ustedes, ¿no? Y aquí hay un auditorio fundamentalmente femenino y eso me hace sentir muy bien, ¿no? Porque son mujeres que trabajan. El programa ampliado de inmunizaciones, fundamental, ¿no es cierto? Estamos teniendo sarampión, no nos vaya a aparecer rubiola, tenemos poliomielitis, esto de la moda de los antivacunas, por favor, ya, si quieren podemos tener no voy a hablar más de esto, pero lo único que puedo decirles, por favor, pedirles encarecidamente, no hagamos caso y llevemos a vacunar a nuestros niños, ¿ya? Lamentablemente, en algún momento, como ya sabemos la historia, se utilizó el tema del autismo para echarle la culpa a las vacunas del autismo. Y eso no es verdad. Ya está demostrado, la OMS acaba de sacar una publicación muy fuerte sobre eso y podemos en algún momento tratarlo de manera específica. No es el momento, pero podemos tratarlo de manera específica. En el tema de nutrición, ¿no es cierto?, complejo B, el ácido fólico, el uso de vitamina A, la sal yodada y la buena nutrición del niño es fundamental también para la prevención. La detección oportuna de problemas nutricionales en el embarazo. La necesidad de que el niño vaya al control del crecimiento y desarrollo, lo que se llama algunos control del niño sano, que permite no solamente ver que el niño está creciendo en tamaño, sino también en desarrollo de capacidades y detectar precozmente ciertas cosas que a veces los padres no pueden darse cuenta, ¿no? En el Perú también empieza a haber un programa para seguimiento del niño con riesgo, que nació con alto riesgo, especialmente prematuros y niños con bajo peso extremo. Estos niños son los que van a desarrollar más discapacidades, ¿no? Y lamentablemente tenemos cada vez más niños prematuros. Hay una epidemia de niños prematuros
en el mundo asociados a una epidemia de cesáreas, ¿no es cierto? Entonces, mucho cuidado con las cesáreas innecesarias, porque son causa de prematuridad. Cierto, el mayor riesgo para tener discapacidad en un prematuro es el prematuro extremo. Y es muy difícil que en una cesárea haya un parto de 32 semanas, eso será por una necesidad. Pero muchas de las cesáreas están provocando problemas de prematurez leve, ¿ok? Y programas de crianza desde el lado de lo que es desarrollo de salud mental. El programa de salud escolar, seguramente también nos aclararán, pero yo asistí hace unos 3 años a un programa de salud de educación en la cual se estaban detectando una serie de problemas, seguramente que los han continuado el Ministerio de Salud, que tienen que ver con las especialmente discapacidades sensoriales, ¿no? Además de otras, ¿no? El tema de programas para la reducción de accidentes de tránsito y reiterar que se está haciendo un esfuerzo, aunque todavía es limitado, para poder identificar precozmente algunas alteraciones de tipo congénitas, enfermedades de naturaleza congénitas y en particular genéticas, a través de algo que ya en el mundo se está usando mucho, que es el tamizaje neonatal, ¿no es cierto? El tamizaje neonatal en el Perú ya tiene una norma. Habían algunos problemas operativos que entiendo que se han ido superando, pero todavía de manera universal los niños en el Perú no están accediendo. Las enfermedades no son tan frecuentes, pero en algunas de ellas casi no se puede hacer nada, pero en otras sí se puede hacer que la calidad de vida del niño mejore en la medida de que se detecte precozmente. Y son, por ejemplo, la más frecuente y sobre la cual sí se puede hacer es el hipotiroidismo congénito, que depende de una serie de factores que ocurren por el cual el niño no va a desarrollar, la madre, a partir de la madre no va a desarrollar el tema de la producción de hormona tiroidea, y la hormona tiroidea es fundamental para todo lo que es el desarrollo de capacidades cognitivas, ¿ok? Y eso se puede detectar precozmente con una gotita de sangre a través de este cribado tamizaje neonatal. La fenilcetonuria, que es básicamente una enfermedad por déficit de una enzima y que va a provocar trastornos cerebrales, si es que no se identifica. La galactosemia, que también tiene que ver con el tema de consumo de la galactosa y la insuficiencia de una enzima que desdobla la galactosa y que va a provocar problemas de desarrollo del sistema nervioso central. La hipertrofia suprarrenal congénita, que va a traer trastornos, especialmente genitales. El tamizaje de la fibrosis quística, que es una enfermedad que, claro, no se va a curar, pero puede mejorar la calidad de vida, especialmente desde el lado respiratorio del niño si se detecta a tiempo. Y el tamizaje neonatal de la hipoacusia, ¿ok? Y el tema de la parálisis cerebral infantil es otro tema sustantivo, cuya principal causa en realidad es la causa perinatal, en la cual felizmente en el Perú, reitero que hemos avanzado mucho, pero que todavía tenemos que seguir logrando que mejore la calidad de la atención para que los niños nazcan, respiren bien, ¿no es cierto?, y no tengan daño cerebral. Termino nada más recordando esto que creo que es un llamado a la política pública. Todo niño, toda persona con discapacidad debe tener como parte de las políticas públicas derecho a lo siguiente, y en particular, como parte de esas políticas públicas, trabajar primero el tema de la discriminación, ¿no es cierto? Entonces, un tema serio, y ahí hay una serie de diagnósticos, pero también de cosas que se pueden hacer desde el lado de la discriminación, porque la principal razón a veces para desvalorar o para no hacer ha sido siempre la discriminación. Eso es, yo he trabajado mucho como pediatra en zonas rurales, trabajé en un organismo de las Naciones Unidas durante 25 años y mi trabajo fue en las alturas, en las zonas de la Amazonía, y era impresionante. Las condiciones de vida de la gente dura, felizmente que muchas cosas han mejorado. Eso, los peruanos tenemos que sentirnos bien en el sentido de que muchas cosas han mejorado en el Perú. Todavía hay muchas cosas insuficientes, pero lo dramático es que siempre el niño con discapacidad estaba en el último lugar de la casa y nunca visible por la familia. Eso todavía sigue siendo un problema en las zonas rurales.
y sé que hay una serie de esfuerzos, pero ese es el extremo de la discriminación, pero hay otras formas de discriminación, ¿no es cierto? Entonces, en el mundo se promueve que las familias de los niños con discapacidad o de las personas con discapacidad tengan cierto apoyo social. Hay programas, por ejemplo, de transferencias monetarias, sé que en el Perú ya hay un programa estratégico presupuestal, ¿no es cierto? Está en vías, Luis Miguel nos podrá aclarar esto, pero la idea es que haya una inversión pública para ese desbalance que significa el no poder producir por tener la discapacidad. Y no todo el mundo puede insertarse en el mercado laboral. O los mayores costos que implica la discapacidad, ¿no es cierto? Para trasladar, yo me puedo trasladar en un micro, pero a veces una persona con discapacidad solo en un vehículo especial, en un taxi, etc. O sea, hay una serie de mayores costos que tienen que ser atendidos en términos del apoyo a las familias. El tema del concepto de rehabilitación basada en la comunidad, que entiendo que ese es algo que va creciendo, en el Perú también se está haciendo, pero salir de la desinstitucionalización que será necesaria en algunos casos, pero en la mayoría de los casos es la reinserción, no solamente de la familia, sino de la sociedad. Y eso implica un cambio paradigmático, ¿no es cierto? La salud incluyente, que es abordar una serie de temas de salud, no solamente de identificación, de prevención y tratamiento de la discapacidad, sino el tema de la salud sexual en el caso de los adolescentes con discapacidad, el tema de acceso a servicios básicos como el agua y saneamiento, las inmunizaciones, la nutrición. Yo no sé, por ejemplo, si tenemos un estudio, si entre los niños pequeños con discapacidad hay más o menos anemia que en el resto de los niños del país. ¿Okay? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que pensarlas, ¿sí? Todavía probablemente no estén, porque yo sé que hay otras necesidades y se ha avanzado mucho en ese sentido. El tema de educación incluyente, una serie de componentes, en el cual me gustó, y este es un ejemplo en la foto, que haya más gente que sea docente y que tenga discapacidad, ¿no es cierto? Esa es una forma, ¿no?, de romper con el estigma y hacer que sí es posible lograr este proceso de inclusión social. Elementos de la protección, es decir, que es evitar la separación de la familia, evitar la invisibilidad por las propias familias, asegurar que los servicios jurídicos también están adecuados a la discapacidad, ¿no es cierto? Si vamos al Palacio de Justicia, no sé si será fácil para un discapacitado entrar, no sé, ojalá que sea fácil, pero hay que pensar en eso también, porque eso es parte del tema de hacer o no justicia, ¿no es cierto? Y el tema de medición de la discapacidad, que es un reto, porque es un reto complejo. Muchas veces son discapacidades complejas, ¿no? Y hay pocos datos. A mí me ha alegrado mucho tener esta información que me ha pasado el doctor León, pero necesitamos afinar más, y no solamente la capacidad desde el lado de la mirada médica, sino en el caso, por ejemplo, de los niños, sus restricciones para jugar, ¿no?, que es un elemento fundamental para el desarrollo. Y incorporar la participación de los niños con discapacidad, su voz, para poder tener, que nos den luces sobre lo que sienten los niños. Ahora los niños pues tienen una capacidad de poder comunicarse, de decir lo que sienten, y también es importante que los niños con discapacidad puedan tener esa oportunidad. Eso es un poco lo que quería presentarles. Perdón. Vamos a hacer las preguntas o intervenciones respecto de la presentación del doctor Mario. Él le quiere dar la palabra directamente al doctor Luis Miguel. Vamos a naturalmente aprovechar, pues, ¿no?, también para poder informar un poquito más. Sí, está bien. Por favor, doctor, si se puede acercar. Y luego el resto del auditorio podrá ambos, aprovechando la buena dupla, hacer sus intervenciones o preguntas. Muchas gracias. Un saludo a todos y a todos de parte del Ministerio de Salud. Efectivamente, Mario es mi compañero de promoción. Tenemos las inquietudes muy similares. Hemos trabajado temas sociales, larga data. No hay, creo, lo que se llamaba antes pueblo joven que no hayamos estado presentes, ¿no?, en los años 70 hasta los 80. Bueno, en realidad yo quiero agradecerle a él porque ha puesto en blanco y negro, y mejor dicho, desde un pediatra con larga trayectoria,
De repente, si yo decía eso, no me creían a mí. Él tiene mayor credibilidad ahorita, definitivamente por lo que ha dicho. Y ha dicho lo que hemos, en forma reiterativa, estar diciendo, y ahora van a poder comprender con mayor justeza el por qué nosotros hemos definido algunas políticas en el tema de discapacidad. Y por eso hemos dicho, señores, prioridad a los menores de 30 años, y dentro de eso los menores de 5. ¿Y por qué dijimos prioridad a los menores de 30? Porque decimos también que no habrá persona con discapacidad rehabilitada si no llega a trabajar. Y para que llegue a trabajar, tiene que tener la mejor salud, la mejor educación para el trabajo y desde luego el trabajo. Y si analizamos eso, vamos viendo que hemos estado trabajando muy desarticulados. Por eso es que ahora estamos haciendo un trabajo muy intenso a través del CONADIS, entre los sectores, digamos, que tienen mayor impacto en este tema: trabajo, educación, MIDIS, MIM, y nosotros con nuestra ayuda técnica permanente, y que son los rectores técnicamente, que es el Instituto Nacional de Rehabilitación. Con ellos estamos trabajando las políticas. Y decirles pues que la discapacidad es consecuencia, y yo les digo, porque en el Ministerio de Salud, en el Viceministerio de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública, hay 13 direcciones. Nosotros somos una de ellas. Y yo les digo a ellos, lo que ustedes no hagan o hagan mal, están generando discapacidad. Entonces nos hemos puesto como Sherlock Holmes, ¿no? Primero a generar evidencia. Por eso en el año 2017 le dimos la importancia al tema de la certificación. Porque las encuestas, modelos van, modelos vienen, que el 10, que el 5, que no sé cuánto, que por aquí, que por allá, pero todos son estimaciones, aproximaciones. En cambio, cuando tú tienes un registro nominal, con nombres y apellidos, con ubicación, con edad, con sexo, en donde vive, la cosa cambia. Porque ahora sí, el financiador no podrá negarse cuando le pongamos al frente la relación de las personas con discapacidad y qué es lo que tienen y qué cosas hay que hacer por ellas. Ese es uno. Entonces, estamos pues trabajando con salud sexual y reproductiva, con salud mental, con pueblos indígenas, con VIH, con tuberculosis, con inmunizaciones, es decir, con las otras 12 direcciones del Ministerio de Salud para que hagan lo que tengan que hacer. Y nosotros somos como los sensores que le decimos, oye, esto está por acá, el camino está por allá. Estas estadísticas que he presentado, en parte se las estamos presentando a ellos, y le estamos dando la información. Igualmente al Minedu le estamos dando la información, le estamos dando la información al CONADIS, le estamos dando la información al MIDIS, para que, conociendo la problemática, todos en forma conjunta hagamos políticas articuladas. No hay otra forma de trabajar. El viernes pasado he estado en Huampaní, reunido con 98 programas de intervención temprana a nivel nacional, con el Minedu, con Sonia Ascue. Todos somos miembros del Consejo Directivo del CONADIS, por eso hay un mayor acercamiento y hay un trabajo así ya codo a codo, o mano a mano, digamos. Y yo he estado como 3 horas con ellos conversando con todos los responsables de los PRITES. Y hay 98 PRITES. Pero ¿saben cuánta población tienen a cargo? 3.500 niños. No es nada. Con eso no le hacemos cosquilla a nada. Y yo les decía, miren, nosotros ahora tenemos un sistema que me está detectando las variables de riesgo. ¿Cuáles son las variables de riesgo? Bajo peso, prematuridad, Apgar por debajo de 7 a los 5 minutos, anomalía congénita y perímetro cefálico menor de 32, 1 a término, que es sinónimo de microcefalia. Al cual le hemos agregado sepsis neonatal, o sea, infección generalizada en el menor de 28 días, y ictericia, cuando se pinta de amarillito. Son las 7 variables altamente discapacitantes. Y por eso hemos creado con el Ministerio de Justicia en el Plan de Derechos Humanos un indicador que se llama niños menores de 5 años que presentan riesgos
o deficiencias altamente discapacitantes que son intervenidos tempranamente. Y nos tocó justamente hacer el levantamiento del año 2018. Yo decía, aunque salgamos en cero, es el reto y es el camino hacia donde debemos ir, porque eso es prevención. Todo lo que ha mencionado ahora Mario. Y, oh sorpresa, porque eso significa hacer corridas, no de numeritos, nombres con DNI. Hemos hecho la corrida de todo el CNB. Cualquiera que tenga alguna de esas variables, más los diagnósticos de alta, de sepsis y esto de acá, nominal así. Y luego, ¿cuál es la intervención que por ahora estamos privilegiando? Por ahora, inicialmente. Que todos tengan CRED completo oportuno para la edad. O sea, el recién nacido tiene que tener 4 controles. Y el menor de 1 año tiene que tener 11. 11 más 4, 15. Porque la evidencia nos dice que a mayor contacto con los servicios va a mejorar, se van a detectar las cosas y se van a hacer intervenciones. Y de ahí viene la derivación para aquellas cosas que no maneje el control de crecimiento y desarrollo, van a ser derivadas hacia las especialidades. Estamos en todo ese trabajo, pero quiero comunicarles algo que nos debe dar alegría, porque yo pensé, estaremos en 1%, ¿cómo estaremos? ¿Sabes qué cifra me ha salido del 2018? Que el 35% de los recién nacidos que presentan alguna de estas cosas están teniendo su CRED completo por la edad. Esa es una noticia buena. ¿A cuánto debemos llegar? Al 90%, desde luego, si no es el 100%. Pero entonces ya tenemos el indicador base y este año vamos a trabajar a ver si llegamos este año al 50% y para el 2021 de repente llegar al 80% y para el 30 llegar ya al 99, al 95%, como debería ser. Porque es la forma, porque decimos, en líneas secuenciales, detecto riesgos, los intervengo, detecto deficiencias, los intervengo. ¿Por qué? Para que el riesgo no se convierta en deficiencia, la deficiencia no se convierta en discapacidad y la discapacidad no progrese de leve a severa. Y ahora se explicarán por qué en el decreto legislativo 1417, publicado en el Diario del Peruano el 13 de septiembre de 2018, hemos eliminado la 7ª complementaria conjuntamente articulándonos con el CONADIS y con el MIN, haciendo la fuerza política para que salga ese decreto legislativo. Hemos eliminado el baremo que se exigía en la ley 29973 que decía solo podrán gozar de los beneficios que la ley otorga aquellos que tengan un baremo de restricción a la participación mayor o igual al 33%. Lo hemos eliminado. Ahora todos entran, leve, moderada y severa. La severa sí tiene algunas restricciones, como verán es para la pensión no contributiva y para el tema del pasaje. Estamos todavía trabajando duro porque nosotros decíamos, personas con discapacidad es vulnerable. Por lo tanto, aquella que no tenga seguro, obligatoriamente el seguro público debería cubrirlo. No hemos podido. Se nos quedó en el CCB, regresó, no sé cuánta plata es, calcular. Es un tema de plata, definitivamente, ¿no? Entonces, estamos en esa, estamos trabajando con el MISPA, el CISFO, le hemos dado toda la información para que en su algoritmo de pobreza incluya discapacidad como parte de una variable que rompe el bolsillo de la familia. Y eso es real, nadie lo puede refutar. Entonces le hemos dado ese elemento y le estamos dando toda la información para ver si incluyen, de manera que una familia con personas con discapacidad, si está en el nivel 4, baje por lo menos 2 niveles. Yo creo que es así, y es la manera como pudiéramos ir contribuyendo. Entonces, eso es lo que quería decirles, efectivamente, hay este indicador, en el Plan Nacional de Derechos Humanos hemos puesto también lo que es aseguramiento. O sea, nosotros de donde sea estamos promoviendo que todas las personas con discapacidad tengan algún tipo de seguro, el que le corresponda, definitivamente. Oh sorpresa, el 2005 teníamos 32% de las personas con discapacidad tenían algún tipo de seguro. Ahora tenemos el 78%. Pero nos falta todavía, ¿no es cierto? Nos falta.
Nos falta, y justamente nos faltan los lugares más difíciles como son la Amazonía, las zonas altoandinas, donde el Estado no llega. Por eso la única manera de llegar es el Estado asociado con todos sus componentes. Y otro elemento ya para cerrar, ustedes saben que ha salido la Ley de Redes Integradas de Salud. La Ley Integrada de Salud, ¿no? Integrales de Salud, perdón, está rompiendo el esquema de que en el primer nivel hay eso de categorías, 1, 2, 3 y 4, porque fue mal interpretada. Cada categoría es como diciendo, si yo soy categoría 3, no puedo atender internamiento. Si es categoría 3, no puedo tener un especialista. No, ya no somos un país de sobrevivencia, somos un país en vías de desarrollo, pero con mucha inequidad. Y lo que tenemos que hacer es bajar la prestación especializada al primer nivel. Por eso esta ley, léanla por favor, la ley de redes integradas de salud, está prepublicada en la página web del MINSA, se está reglamentando. Ahí nosotros, por ejemplo, estamos trabajando ahora con las DIRES de Lima y la región Callao, y nos estamos metiendo para que cada una de ellas seleccione una red integral de salud. Esto lo estamos haciendo en asocio con el INR, y estamos justamente en toda la temática de caracterizar esto, porque lo que queremos son redes integradas donde el componente de discapacidad esté presente. Porque estoy seguro que si no decimos eso, lo dejan de lado y hacen las otras cosas y menos discapacidad. Y nosotros lo que hemos propuesto es, nuestras redes no solamente van a ser de servicios, se integran los PRITES, se integran los CEBES, se integran educación básica regular inclusiva, se integran educación técnico-productiva, se integra CUNAMAS, se integran los CAR, porque ahí tenemos población cautiva, vulnerable, que debiera ser la primera que tenemos que brindarle las prestaciones, por un lado de certificación, para los beneficios que les sirva, y por otro lado también las prestaciones. Entonces estamos ahorita en una etapa muy, muy, muy importante. El día de ayer hemos estado en Caraballo, o sea, la red de salud de Lima Norte, fue la primera que dijo, yo quiero. Bueno, pero eso significa un involucramiento. Para avanzar, tu director general tiene que convocar al ámbito que hayan seleccionado y a los actores sociales que estén trabajando en la zona. Ayer nos hemos reunido, Ministerio de Trabajo, ha estado el MIDIS, han estado la SOMAPEP, han estado personas que representan algunas asociaciones, por ejemplo, estaba el presidente de la Asociación de Ciegos de Caraballo, estaba con nosotros, y etcétera, etcétera, etcétera. Estamos construyendo, estamos caracterizando, porque de ahí va a venir el planteamiento de decir, bueno, señores, sí, aquí calculamos que hay allá, por ejemplo, 17.000 personas con discapacidad, aplicando la tasa del 5.2%, tiene 333.000 y pico, ¿no? ¿Y saben cuántas tienen empadronadas los MAPEP? Solo 1.800. ¿Y saben cuántas tienen certificado? Solo 100. Estoy hablando de realidades. Por eso lo que hay que hacerse es meterse a trabajar el codo a codo y construir juntos. Y no echarse la culpa al uno al otro, sino en forma conjunta. Y dar cuentas a la sociedad. Por eso, cuando celebremos en octubre nuestro día de personas con discapacidad, y hemos quedado con el CONADIS que vamos a hacer la segunda versión de lo que hicimos el año pasado. Los sectores vienen a la sociedad a rendirle cuentas de qué estamos haciendo y cuánto estamos gastando. Por ejemplo, hay 2 programas presupuestales creados que son importantes para esto. El de atención y prevención de condiciones secundarias de personas con discapacidad, que está a cargo de mi dirección. A nivel nacional tiene 82 millones de soles asignados como PIN. ¿Cuánto partimos el 2012? Con cero de plata. Estamos en 85 millones, todavía es poco. Pero tengamos en cuenta que también existe otro programa presupuestal que es el 131, que es el de salud mental, ¿no? Porque nos hemos dividido la tarea. Tú vas a ver
prevención, recuperación y rehabilitación de discapacidad mental. Entonces, ellos van a ver, están viendo parte de la discapacidad mental, nosotros una partecita que es la parte cognitiva y la parte de aprendizaje, y entonces pueden sumarse a los presupuestos. ¿Y saben cuánto es el presupuesto PIM para salud mental? 287 millones. Hace 3 años partió con 0. O sea, yo creo que ahorita estaríamos en condiciones de ir avanzando. Pero hay que trabajar, ¿no? Gobiernos, nacional, regional, local, sociedad civil organizada y organizaciones sociales de base organizada, juntos con los otros sectores. Si trabajamos así, yo creo que vamos a avanzar más rápidamente de lo que hemos avanzado. El conocimiento está, la evidencia está. Así que ahora ya tenemos la evidencia nominal de quiénes son las personas y dónde están y qué tienen. Entonces, creo que hay mucho que hacer. Y el Perú es uno y la persona es única. Todos tenemos que coincidir en trabajar hacia esa persona. Ahí también mencionó, como parte de las organizaciones civiles, con las organizaciones no gubernamentales, los organismos no gubernamentales de desarrollo. Por ejemplo, estamos trabajando con UNICEF en Caraballo, ayer hemos estado con ellos también, y las otras demás que se sumen. O sea, la idea es poner todos los huevos en la misma canasta para tener objetivos comunes, porque si no nos dispersamos y seguimos fragmentados y no avanzamos. Eso es lo que quería decirles, Mario, y complemento. Quédate para la respuesta. Gracias. Muy bien, maestro. Buenos días, yo soy Mercedes Villalobos de la Asociación Fray Macías. Me parece, muchas gracias, doctor, por porque hemos aprendido bastante en lo que es salud y discapacidad. Mi pregunta va para el señor del Ministerio de Salud. A mí me parece que yo voy a sacar los certificados de discapacidad con mis alumnos y he tenido muchísimas experiencias sinceramente tristes, porque no puedo creer que un médico de un hospital general, un neurólogo, llevo a una joven con síndrome Down y me dice que no parece que tiene síndrome Down. O sea, ¿bajo qué criterios el Ministerio de Salud tiene a profesionales que van a dar un certificado de discapacidad? Tengo muchísimos alumnos que tienen una discapacidad intelectual leve y ellos diagnostican una discapacidad intelectual severa. Por tanto, les limitan el acceso a una inclusión laboral. El otro día estaba en Provincias y la directora de una institución como gran logro decía que había venido el Ministerio de Salud a hacer una campaña de certificación y que habían certificado a 300 personas para darle su certificado de discapacidad y cada uno pasó media hora para una evaluación. ¿Qué criterio en media hora uno puede dar una categorización de discapacidad? Entonces, acá está muy bien, hay una presión de saber cuántas personas con discapacidad hay en el Perú. Está muy bien en que debe aumentar el porcentaje de personas inscritas en CONADIS, pero está muy mal la categorización que están haciendo. Entonces, creo que ahí hay una falencia en el ministerio y de las personas que están evaluando para dar la certificación. Y lo digo porque yo he pasado esa experiencia en muchos hospitales. Al final he tenido que recurrir a profesionales privados, nosotros llevándole el informe psicológico, ¿no?, para que den la adecuada categorización de discapacidad. Entonces, no es solamente números, no es solamente alcanzar una meta anualmente, sino dar el adecuado diagnóstico a la discapacidad que tiene la persona. Gracias. Claro. Yo lamento esta experiencia y las hay a montones. Yo quiero decirles que el año 2015 teníamos solamente 30 establecimientos certificadores. Al 2018 estamos con 1.285, están publicados en la página web. 1. 2. Eso ha significado que hayamos capacitado a más de 2.500 médicos, de las cuales solamente 1.200 están certificando. Por X razones algunos no quieren certificar. Lo que hemos dicho en la norma, que esto es parte de la carga laboral.
O sea, dentro de sus 150 horas debe asignársele horas para certificar. Entonces, probablemente todavía hay muchos médicos que no tienen ni idea de lo que es certificar discapacidad. Por eso tienen que pasar por el curso y nosotros acreditamos. Y eso está dado así. Y estamos verificando los diagnósticos. Ahora, en el concepto de discapacidad, estamos muy claros alineados con el modelo social de la CIF, ¿no? Clasificación Internacional Funcional de la Salud y la Discapacidad. La discapacidad no es sinónimo de deficiencia. Me falta una mano, me falta un ojo. Esa no es una persona con discapacidad. Sino que eso que tiene, o sea, esa deficiencia, sea por falta de una estructura o por falta del funcionamiento de algo, afecte su actividad o restrinja su participación. Entonces, y la severidad se califica en función a la dependencia de algo o de alguien. Ese es el tema. Entonces, todavía hay confusiones, hay muchos que nos reclaman, y además, de por medio viene la otra presión que es la pensión no contributiva que Contigo asigna, ha presionado, y por eso ustedes han visto que la mayoría, casi todos, 56% todos severos. Yo creo que todavía ese no es el perfil, sino que hay una presión y están apareciendo aquellos que se consideran severos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, definitivamente, nosotros tenemos que a este sistema tener el control de calidad, porque no puedo negar que la corrupción puede estar rondando también por ahí, y tenemos denuncias, por ejemplo, de nada menos que de Jaén, de que hay un comité episcopal, qué sé yo, que comienza a revisar y dice, oye, ¿esta persona por qué está recibiendo pensión? A ver, y le investigan, averiguan y dice, tiene un certificado de discapacidad severa y dice que es ciego bilateral. ¿Cómo puede ser ciego si está manejando? ¿Me cuenta? Entonces, hay esas cosas que ocurren. Hemos hecho la investigación, estamos viendo qué cosa ha pasado. Entonces, hay todavía algunos problemas de calidad probablemente, sí. Y nosotros somos totalmente opuestos a las campañas, usted me ha dado la razón. No se puede ir y agarrar 300 personas en un par de horas. Lo mínimo que necesita una persona para ser calificada son 2 citas, 2 horas. Y en el tema intelectual, peor todavía. Pero quiero darle una salida. Salud mental es la que está encargando de hacer este tipo de calificación intelectual. Y en este momento tenemos 103 centros de salud mental comunitaria, porque ahí están los psiquiatras. Y el psiquiatra es el llamado a calificar eso, no el neurólogo, no el neurocirujano. No está preparado para esto, no está. Entonces por ahí va el camino y bueno, creo que poco a poco y con la participación de todos hay que también denunciar los casos que encontremos que no están concordando, pero manejando bien el criterio de cómo calificamos la severidad. Es dependencia. No es que esté mal, que esté arrastrándose, que no pueda caminar, no, es dependencia. Y justamente los problemas de salud mental son los más difíciles de calificar la dependencia, definitivamente, ¿no? Y si está bien medicado, en el momento que está bien medicado puede ser autónomo, esto de acá, pero basta que deje de suspender su medicación para que caiga. Entonces, en el problema de salud mental sí hay dificultades para poder calificar efectivamente. Y muchos trastornos de la actividad, o llamada la hiperactividad, el TDAH que le llaman, en muchos PRITES y estos, los califican como problemas de discapacidad. Y no son discapacidad, pues, son trastornos que hay que ser intervenidos. Entonces, ¿por qué? Porque la ley ha definido que para calificar la discapacidad tiene que ser permanente, y al ser permanente quiere decir que es irreversible. Eso no niega que exista discapacidad temporal. Yo me fracturo ahorita, dejo de asistir al trabajo 20 días, estoy con una discapacidad temporal, pero me recupero. Mínimo necesito 6 meses para decirle que después de haber, si nace un niño con catarata congénita, no lo puedo calificar con discapacidad, porque tiene que ser operado, intervenido para ver si la intervención. O sea, no se olviden que el entorno es el que contribuye mucho en la calificación del grado de discapacidad y discapacidad. Entonces, ahí hay que ponernos de acuerdo bien cómo manejamos los estándares. Hemos quedado con el Ministerio de Educación, con la DEBE. Vamos a homologar, por ejemplo, su lista de cotejo con el baremo que tenemos nosotros, para hacer uno único que nos sirva a los dos. Entonces, yo les he dicho,
Ustedes son servicios de rehabilitación y no tienen por qué molestarse. Porque les pregunto, ¿quién rehabilita? Y pregunta al público, ¿quién rehabilita? ¿Quién es el que rehabilita? ¿Quién? ¿Saben quién? La familia. La familia es la que rehabilita. Por eso que en el concepto de RBC hay que trabajar mucho con la familia. El que tiene más tiempo con la persona, lo conoce el detalle, sabe todo lo que puede o no puede hacer. Y ya no hay que buscar la deficiencia, sino hay que buscar las potencialidades para poder intervenir, que es la estimulación y todo eso. Si no nos quedamos en el daño, en la visión pues, del siglo antes de Cristo, en que se calificaba a las personas con discapacidad por la deficiencia, nada más, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, seguimos para adelante y creo que ahí dejo. Agradecemos la participación del doctor León. A ver, levantamos. Tengo ya como 2 casos de hipertiroidismo. En este caso, una de ellas es gestante, ¿no? 3 meses y medio. Tomo una medicina, Trirosol, algo así. Cuando se ha hecho ver por su especialista, son como muy fríos para dar los comentarios que corresponden, ¿no? Solamente le dicen, usted ya se embarazó, tiene que seguir adelante, tome su medicina. Pero no le dicen qué riesgo puede correr esa madre, qué cosas puede hacer. Al contrario, lo han subido, me dice, a 15 miligramos este tipo de medicina, mañana y noche. Digo, voy a aprovechar que estoy viendo a un especialista y a ver si le puedo hacer la consulta a tu nombre. Okay. ¿Qué riesgo podría correr ese bebé? El hipertiroidismo no tiene el riesgo que tiene el hipotiroidismo en términos de lo que es desarrollo de capacidades y de maduración cerebral. Tiene otros riesgos. Correcto. Que están asociados justamente a otros problemas más del embarazo, o sea, pero no exactamente es lo mismo que el hipotiroidismo, ¿no? Y ahí lo que se requiere es efectivamente ajuste de dosis, eso es verdad, y una buena comunicación. Quizás ahí en relación a su pregunta, el principal problema que tenemos los médicos, en particular los médicos, en general los trabajadores de salud, es que comunicamos muy poco. Y cuando comunicamos mal, ¿no es cierto? No nos han enseñado nunca en nuestra formación a comunicar con la gente cuando nuestro trabajo es con la gente, ¿no es cierto? Entonces, gran parte de los problemas de salud y de malas percepciones que hay del trabajo que hace el trabajador de salud y en particular el médico, que es el que dice tener menos tiempo, ¿no? Entonces atiende más rápido y con menos comunicación es ese, ¿no? Entonces seguramente que una consulta con un médico endocrinólogo que tenga una buena comunicación y con un ginecobstetra le va a permitir tener la seguridad. Pero no es exactamente, para no confundir el tema del hipotiroidismo con el tema del hipertiroidismo, ¿no? En este caso estamos hablando como riesgo del hipotiroidismo. El hipertiroidismo tiene otros, pero no directamente que tiene que ver con la discapacidad del bebé. Tiene más que ver con el tema del embarazo en general. ¿Ya? Correcto. Le agradezco, doctor. Bueno. A propósito de lo que es el tamizaje neonatal, son las 4 enfermedades metabólicas. En este momento, el 30% de los recién nacidos están recibiendo el tamizaje. Tenemos que llegar al 100%. Tenemos que llegar al 100%. Ahí está incluido catarata congénita y baja audición. Entonces, estamos en todos los preparativos para ver si el próximo año arrancamos con esto, ampliando esto, y ahí va a dictar. El hipotiroidismo, las cifras que el Instituto Nacional de Salud Materno-Perinatal, conocida como la maternidad en Lima, nos dice de que de cada 2.400 partos, uno es hipotiroideo congénito, ¿no? Felizmente ahí en ese hospital y en el San Bartolomé y algunos otros ya están aplicando el tamizaje. Están aplicando, pero la idea es a nivel nacional, pues. Y bien facilito, porque simplemente es un papel filtro donde le pinchan el talón del recién nacido, tiene que ser a las 48 horas mejor, le pinchan y eso viaja, llega, pasa a un sistema de diagnóstico masivo, y el que sale positivo, ese lo van a ir a buscar para confirmar, etcétera, etcétera, y recibir su tratamiento, ¿no? Entonces, esa es la idea. También está
está pendiente, ¿no? Dije el tamizaje neonatal, implementarlo con eso, y esto es lo que estamos manejando justamente para ver los riesgos. Estamos tomando como riesgos. Yo le dije al sector de educación, estás en capacidad de recibir, te voy a mandar 30.000 prematuros. Estás atendiendo 3.500. ¿Estás en capacidad? Se les pararon los pelos a todos. Entonces, le digo, pongámonos para el 2021 que tengas un PRITE por lo menos uno por provincia. O sea, pasar de 98 a 198. ¿Y saben cuál es el presupuesto de los PRITE? 198 millones. Yo ahí, por eso ya con el CONADIS vamos a conversar un poquito más internamente para ver cómo revisamos los programas presupuestales, y me da la impresión que hay un problema de definición de los productos en el programa presupuestal. Porque, no, o sea, por ejemplo, te ponen contratación de personal, ese no es un producto o resultado. Ese es el medio para. Por eso que el MEP de repente no les da la plata que tiene que darles. Y la mayor parte de la plata que se ha ido en estos 2 o 3 años ha sido en construir, porque hace 3 años eran solo 50 PRITES, ahora están en 98. Han tenido que hacer la norma de PRITE, estableciendo cuáles son los parámetros para que sea un PRITE, cuál es el diseño arquitectónico, qué equipamiento tiene que tener. O sea, han tenido que pasar por todas las etapas, pues. Entonces, no es fácil. Economía y finanzas no te suelta plata haciendo más, sino ve. Pero ya estamos preparándonos como para que llegue un momento que economía y finanzas lo vamos a acorralar. ¿Ya? Lo digo en el buen sentido de la palabra, por favor, ¿ya? Lo digo en el sentido. En el sentido que tendrá que darnos, porque ya tendríamos las evidencias científicas de lo que tiene que hacerse en el Perú. Solamente en el caso del hipotiroidismo congénito, esta que es parte del cribaje o del tamizaje neonatal es un problema que si se diagnostica y se trata inmediatamente, no hay ningún problema. Es decir, el niño va a crecer y no va a haber ningún tipo de discapacidad. Pero si se deja, cada cierto tiempo el niño va perdiendo coeficiente intelectual. Por cada semana se va midiendo el coeficiente intelectual que va perdiendo. Y el tema de la prematuridad es un tema que va a crecer como tema de discapacidad. Los niños prematuros, especialmente los prematuros extremos o severos, van a tener problemas de audición, problemas de hablar, problemas de motriz fino y una serie de discapacidades. Más o menos un niño prematuro extremo requiere como 8 especialidades para poder recuperarse. Y el tema de la discapacidad, de la prematuridad, no es solamente un tema del incremento de la cesárea. La cesárea lo que genera es generalmente prematuridad leve. Pero están ocurriendo algunos fenómenos que son sociales. Hay una mayor tendencia a la prematuridad en la medida que las mujeres están incrementando la edad en la cual están siendo madres, ¿no es cierto? Este es un factor que aparentemente está influyendo mucho, y el otro es todo lo que es fertilidad asistida. La fertilidad asistida, es decir, estos niños que nacen por inseminación artificial, etcétera, también hay una tendencia a que nazcan antes de tiempo, ¿no? Por lo menos al momento actual. Ojalá que eso pueda ser superado. Entonces, vamos a tener temas de prematuridad y hay que prepararnos para eso. Y todavía lo que hacemos en prematuridad efectivamente en el país está referido a algunos servicios que tienen esas capacidades de tener una atención integral y compleja. La mayoría de los niños prematuros extremos o se mueren o van a tener severas discapacidades, lamentablemente. Pero vamos avanzando poco a poco. Bueno, muchas gracias. Doctor Mario, muchísimas gracias. Quisiera hacerle una última consulta, por favor. Sí. Silvia de Mapedate. Doctor León, sabemos bien que los médicos debemos ir a hacer la certificación en caso de discapacidad severa, también cuando es una persona ya está en estado vegetativo y es evidente su discapacidad severa. ¿Qué hacer en esta situación cuando el médico profesional no ocurre a darle el certificado automáticamente? ¿Por qué? Porque nosotros, ustedes saben que el distrito de Ate es inmensa la extensión. Entonces, ¿qué sucede? A veces ya nosotros no sabemos a quién recurrir frente a esta situación. Es más, le puedo decir que hay médicos que desconocen de estas leyes y no nos atienden. Siempre venimos con quejas de nuestros vecinos y le puedo decir con dirección, nombres y apellidos que
hay gente que no le cierra las puertas, no tenemos, mire todo lo que tenemos que atender. Entonces, en esta situación, ¿cómo podríamos actuar, doctor León? Por favor. Bueno, es real que los sistemas de salud están rebasados. O sea, la demanda es mayor a la oferta, eso es real. No hemos crecido en función a la población. Eso es real. Entonces, por ejemplo, para la certificación, nuestro principal competidor es la atención en salud. Entonces, lógicamente, los servicios prefieren dejarlo atendiendo. Ahora, no todos los médicos están preparados para certificar. Eso es real, eso es real. Hemos empezado, por ejemplo, con el INR, a todos los médicos que hacen la especialidad de residentado, ya desde el tercer año están saliendo ya con la competencia de certificar en estos momentos. Quisiéramos avanzar a que los médicos salgan, pero eso significa un largo camino porque hay que trabajar con la SUNEDO, hacer incorporar en el sílabus esta competencia, tener los maestros que enseñen, etcétera. Y la salida va a estar en la medida que podamos reforzar el trabajo extramural, que eso es lo que todavía está venido a menos, todavía estamos encerrados entre puertas. En el tema de salud mental sí es posible, porque una de sus funciones que tiene, ellos están organizados en atención de la etapa de vida niño, en su problema de salud mental, adolescente, adulto mayor, y tienen un grupo especial para el trabajo extramural. O sea, los establecimientos que tengan trabajo extramural podrán salir, y nosotros nos hemos comprometido con la Dirección de Salud Mental que todos los centros de salud mental comunitarios se conviertan en establecimientos certificadores. Vean ustedes en la página web del MINSA, donde dice informes y publicaciones, ahí está la relación por sectores, los que le corresponde a salud, los que le responden a gobiernos regionales, los que responden a la metropolitana, los que corresponde al INPE, los que responden a sanidades. La ley ahora ha sido muy clara, cada uno se certifica a la IAFA, o sea, a la aseguradora que está inscrita. ¿Ya? Entonces, el problema es eso, que no están haciendo eso. Ahí se está trabajando el tema de los cuidados paliativos. Creo que en esa medida es que en la medida que se desarrollen los cuidados paliativos, vamos a asegurar, ya tenemos médicos, por ejemplo, entre comillas, que hacen PADOMI, que ya son certificadores. Pero el problema, por ejemplo, con el PADOMI de salud, ¿cuál era? El requisito es que tengo que ser médico certificador, o sea, tener mi credencial que yo he seguido el curso, y luego tengo que tener asignada una IPRES, o sea, un servicio de salud. ¿Por qué? Porque es la IPRES la que certifica. Quien evalúa y califica es el médico, pero quien certifica. Entonces, para que sea institucional, para que exista la historia clínica, para que exista la evidencia de que yo puedo hacer un control posterior. Porque recuerden que donde hay plata hay conflicto de intereses. Y nuestro país es un país que ha estado sometido por la corrupción de cabo a rabo. No hay nadie que se libre, o muy pocos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Ya tenemos muchas denuncias en ese sentido. Estamos tratando de hacer comité de calificación, verificación, y tenga por seguro que cuando tengamos fehacientemente que un médico esté falsificando, se va a ir a la cárcel el médico y el certificado también. Los dos. Así tiene que ser. Vamos a dar una última intervención. Estamos volando en tiempo para poder cerrar Le agradezco. Una consulta. A lo largo de la exposición he escuchado sobre los temas netamente de salud con respecto a lo que es la población que está afuera. Yo trabajo en un CAR, en esta población cautiva de los CAR, como usted se refirió. Quisiera saber qué es lo que se espera, qué se está trabajando con respecto a esta nuestra población a la cual yo trabajo, porque es una población que está pues refundida, está aislada. Digamos que ellos ya tienen una certificación del CONADIS, pero es una población que se mantiene alejada, y quisiera saber qué cosa es lo que esperamos a futuro con estos chicos. Sí, buenos días. Una consulta con respecto al tema de
adultos mayores. Mi nombre es Pablo Concha, trabajo en RENIEC. Estamos viendo un tema con MIDIS, Pensión 65, con el Banco de la Nación, con respecto a lo que viene a ser la atención de las personas adultas mayores en lo que corresponde al pago de la pensión. Y lo que hemos estado viendo es que del 500.000 de personas que van a periódicamente a hacer el cobro en el Banco de la Nación, hay un porcentaje importante de personas que tienen dificultades físicas y diversos tipos de dificultades de capacidad para poder llegar al banco. Y hay un tema allí que convendría trabajar con respecto a cómo poder hacer la calificación para que estas personas puedan ser atendidas sin necesidad de tener que hacer todo este desplazamiento. Estamos hablando de población que está ubicada fundamentalmente en sectores rurales o ciudades menores en el interior del país. Comienzo por la última. El adulto mayor, creo que si es pobre o extremadamente pobre, lo que le conviene mejor es la pensión 65, en vez de estar tramitando la pensión no contributiva y no puede recibir dos pensiones, o sea, una de ellas. Lo segundo, que no necesita un certificado para que vaya a cobrar. Basta simplemente con una, como dicen los abogados, una declaración jurada, ¿no? un poder simple. Y eso lo hemos estado conversando con RENIEC. Tiene que ser así. Porque no solamente es porque yo esté mal que no pueda permanentemente. Me caí, me fracturé, estoy con dolor de cabeza, no puedo ir. Que vaya pues al que yo y que cobre por mí. Esa es la salida. O sea, no tenemos a veces nos ponemos una serie de candados tan fuertes que después la complicamos todas. O sea, la salida está por ahí. Y no se necesita. Igual, en algún momento, para silla de ruedas, certificado de discapacidad. No, señores. La silla de ruedas es un informe médico, nada más. Y se canaliza, hay un procedimiento que lo tiene bien establecido el INR, que es por ahora es uno de los pocos que está haciendo distribución de silla de ruedas. Hay otros hospitales. Vamos a hacer la normativa para poder otorgar a que los otros establecimientos que se llamen servicios de rehabilitación puedan prescribir estas ayudas técnicas. Efectivamente, pero requieren, por ejemplo, con el INR tenemos un plan, está saliendo el INR todos los meses a las regiones, y con las regiones está coordinando, está viendo las listas potenciales, y por eso ahí viene pues el trabajo mancomunado, o MAPEP, tú tienes relación, ¿cuáles son? ¿Quiénes son? Entonces, nada, ellos los citan, los evalúan, le hacen las indicaciones, le toman las medidas para que sea la silla de ruedas adecuada, porque si no le están dando una silla de ruedas, esas sillas de ruedas que repartieron de plástico no sirven para nada, más bien están lesionando a la gente, ¿sí? Entonces, eso, y además se está enseñando a darle mantenimiento. O sea, poco a poco nos vamos a ir descentralizando para que el país tenga la oportunidad de dar esas ayudas técnicas. En relación a la otra pregunta, ¿me la repite por favor? ¿Cuál era? De los CAR. Nosotros con los CAR, lo que hemos hecho, por ejemplo, el Procultor Pérez Araníbar nos pidió, había médicos ahí, entonces nosotros lo que agarramos es, los capacitamos a los médicos como médicos certificadores. Igual como hizo el INPE. El INPE quería que nosotros le califiquemos a las personas privadas de libertad su problema de discapacidad. Le dijimos, no señores, ustedes tienen 48 policlínicos y tienen médicos. Les capacito a sus 48 médicos y ustedes certifican a su población. Tiene que ser así, pues. Cada uno tiene que trabajar su población. Entonces, con los CAR también estamos haciendo eso. O, si no es posible, porque muchas veces, por ejemplo, los CAR tienen un tópico, o sea, tienen un consultorio, tienen eso. ¿Por qué si está registrado como servicio médico de apoyo, ¿no es cierto? Porque esa es la alternativa, ya. Además de CAR, puede registrarlo como un servicio médico de apoyo. Entonces, le van a dar su código RENIPRES. Y si hay médico, lo capacitamos y él mismo es. A la clínica San Juan de Dios, ¿cuántas veces les he dicho? Ustedes tienen miles de personas que acuden a sus servicios. Ya ustedes tienen las historias así de gordotas. ¿Por qué no certifican ustedes? Entonces, no quieren. ¿Y por qué no quieren?
No, pues, ahí está. Entonces, ¿dónde está la hermandad, la bondad y lo que Jesús dijo y no sé cuántito? Ya, me estoy metiendo ya en camisa de 11 varas. ¿Sí? Yo he ido a hablar con ellos, ¿ah? Y voy a ir de nuevo, sino que estoy un poquito mal de salud, por eso es que no he tenido que aguantar mi velocidad de movimiento, pero sí, voy a ir con ellos. Entonces, yo creo que sí, o si no, lo que hacemos, lo hermanamos. ¿Cómo lo hermanamos? O sea, el cartal, le buscamos cuál es el servicio que lo va a atender, pero hacemos un pedido formal, por escrito, y nosotros podemos hacer de vigilantes de que eso se cumpla. Nos mandan una copia a nosotros y nosotros estamos monitoreando, tengo una trabajadora social, de que le cumplan y que les asignen cupos. O en algún momento, sus famosas guardias comunitarias, ¿no? Salgan con ellos, pues. Porque hay un montón de médicos que cobran guardias comunitarias. Entonces, esto puede ser destinada para eso. Ese es un tema de organización, ¿ya? Entonces, pero ya conocido los problemas, creo que podemos ir trabajando. Por ejemplo, estas cosas las estamos ventilando en las RIS que estamos haciendo. Ayer hemos estado desde las 9 hasta la 1 de la tarde ahí en Caraballo, conversando con la gente, dando nuestros problemas. Entonces, creo que así uno se entera más directamente y comenzamos a plantear soluciones, pero soluciones en las cuales todos intervenimos. No es uno solo. Gracias. Agradecemos la presencia del doctor Mario Tavera, el doctor Luis Miguel León. Creo que ha sido una mañana muy nutritiva. Gobierno del Perú. El Perú primero.